¿Qué tal, estudiantes? Esperando que todos se encuentren muy bien. En la clase del día de hoy vamos a ver la última parte de la unidad de nutrición en el ser humano, enfocada en la eliminación de desechos, pero además vamos a ver parte de lo que es la nutrición en general. Comenzamos con lo que es la eliminación de desechos. En primer lugar, vamos a ver qué son los desechos metabólicos. Los desechos metabólicos son sustancias que son originadas a partir de reacciones químicas que ocurren al interior de una célula, ¿cierto? Son todas estas sustancias que no tienen una relevancia o una función para nuestro organismo, por lo tanto es necesario eliminarlas. Ahora, este proceso de eliminación de desechos metabólicos se llama excreción. ¿Cuál es el sistema encargado de esto? El sistema renal. ¿Por cuáles son las estructuras que conforman el sistema renal? Tenemos riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra. ¿Ya? Esas son las 4 estructuras del sistema renal. Nos enfocamos específicamente en el riñón, ¿cierto? Tal como se ve acá la estructura del riñón, ¿cierto? El riñón se ubica específicamente en la parte posterior del abdomen. Tenemos 2 riñones, ¿cierto? Uno en cada lado. Ahora, el conector, ¿cierto? Directo, el conducto, ¿cierto? Que lleva en definitiva la orina es el uréter, ¿ya? Que va a conectar con la vejiga. Además, tenemos lo que va a envolver al riñón, se le va a llamar todo lo que es la corteza renal, ¿ya? Todo esto es parte de acá además, se le incorpora. Y luego la parte más al interior se va a llamar lo que es la médula renal. Pero además tenemos esta estructura que es lo que es la pelvis renal. Ahora, el riñón o un riñón, ¿cierto? Está formado por una unidad mínima que es el nefrón. Esto es lo que se ve acá, esto es el nefrón. Un riñón tiene más de nefrones, ¿cierto? En su interior. Todo esto está lleno de nefrones. Si nosotros le hacemos un enfoque microscópico, ¿cierto? Lo que vamos a ver en definitiva son los nefrones. Ya. El nefrón cumple una gran función, porque es donde va a ocurrir en definitiva la función general del riñón que lleva a lo que es la formación de la orina. Tiene por su lado, en primer lugar, el glomérulo de Malpighi, que ahí ocurre lo que es la filtración. Alrededor de esto tenemos lo que es la cápsula de Bowman, ¿ya? Que participa también en procesos de lo que es la reabsorción o la formación de la orina en general. Este está envuelto por una red de capilares. ¿Cuál es la función de los redes de capilares, cierto? Es absorber aquellas sustancias que son de gran importancia para nuestro organismo y en definitiva el túbulo colector, ¿cierto? Que es la parte terminal y que va a conectar para llegar a la parte final de lo que es la orina. ¿Sí? Formación de la orina. Esto ocurre claramente en la nefrona o nefrón, también conocido. ¿Cómo va a ocurrir esto? Esto comienza con lo que es la filtración. ¿Cómo ocurre la filtración? Aquí tenemos un zoom, ¿cierto? Del glomérulo y de la cápsula. En el glomérulo es donde va a ocurrir la filtración. ¿En qué consta la filtración, cierto? Aquí se va a filtrar, tal como dice su palabra, agua y nutrientes hacia los capilares. Y los desechos, ¿cierto? Se van en definitiva, a pasar a lo que es el túbulo, ¿ya? Específicamente en la parte de la cápsula de Bowman, ¿ya? Se va a filtrar es desecho, lo que no sirve, y lo que sirve se reabsorbe a lo que son nuestros capilares, ¿ya? Luego que ocurre la filtración, a no olvidar a nivel glomerular, ¿cierto? Y en la cápsula se va hacia el túbulo, ¿cierto? Todo lo que son desechos. Acá. Aquí sigue el camino a los desechos, ¿cierto? Pero viene una segunda etapa que es la reabsorción tubular. ¿Qué es la reabsorción tubular? Se va a reabsorber por los capilares todos aquellos nutrientes que se escaparon en definitiva de esta primera etapa y que sirven para nuestro funcionamiento. Específicamente aquí se va a reabsorber todo el agua y nutrientes, ¿cierto?, que se escaparon, como dije recién. Luego los desechos siguen por el túbulo, ¿ya? Hasta llegar a la parte final que es la secreción tubular. ¿Qué ocurre en definitiva en la secreción tubular? A este tubo se le llama el túbulo distal, ¿ya? Aquí, ¿qué ocurre? Aquellos desechos que son adicionales se secretan activamente hacia la sangre, ¿ya?
para ser eliminados. Y finalmente viene lo que es la concentración, que ya esto ocurre en el conducto colector y que es cuando podría pasar más agua a la sangre de modo que la orina esté más concentrada. ¿Por qué? Porque esto es sumamente importante, ya que es necesario, mientras la orina está más concentrada, quiere decir que nosotros tenemos mayor eliminación de desechos. ¿Ya? Esos son principalmente las etapas de lo que es la formación de la orina. Filtración, reabsorción tubular, secreción tubular y concentración. ¿Ok? Igual, vean el material complementario que les dejé porque esquematiza de mejor forma cómo ocurre la formación del plasma y de la orina, ¿cierto? El plasma es toda esta composición que es reabsorbida, ¿cierto? Que sigue siendo útil para nuestro organismo, que es parte de la sangre, y la orina, ¿cierto? Es lo que va a ser nuestro desecho. Aquí está la composición de cada una, ¿cierto? Tiene en 70 de proteínas, a diferencia de la orina que no debe tener nada, ¿ya? Lípidos de la misma manera y así sucesivamente. Aquí, a pesar de que el plasma absorbe mucha agua, igual se va en definitiva junto con la orina agua, ¿ya? Y la urea, que es el componente principal de nuestra orina, ¿ya? El ácido úrico y sales minerales, que también es importante que eliminemos, ¿cierto? Hartos sales minerales. Ahora vamos a empezar con la última parte de lo que es la nutrición en el ser humano, pero focalizado netamente en nuestro proceso de alimentación, ¿cierto? Y de nutrición en sí. Ahora, en primer lugar, vamos a hablar qué son los nutrientes. Por nutrientes se entiende como aquel producto químico procedente del exterior de la célula y que ésta necesita para realizar sus funciones vitales. Aquí vamos a hacer una gran diferencia de nutrientes con alimento. ¿Por qué? Porque alimento hace referencia a todo aquello que yo voy a ingerir, ¿cierto? Por mi boca. Y nutrientes son solo lo que a mí me sirve para mi funcionamiento celular. Por ejemplo, recién hablábamos de lo que es la formación de la orina. Cuando hablamos del proceso de reabsorción, eso quiere decir que yo lo que reabsorbo es los nutrientes, o sea, aquellos compuestos o elementos, ¿cierto?, que sirven para el funcionamiento de todas mis células. Ahora, tenemos dos grandes tipos de nutrientes orgánicos y nutrientes inorgánicos. Los nutrientes orgánicos son aquellos compuestos que solo se encuentran en la materia viva y los nutrientes inorgánicos son aquellos compuestos que yo lo tengo presente tanto en la materia viva como en la materia inerte. Orgánicos tenemos las proteínas, carbohidratos, lípidos y vitaminas. Así que los lípidos las vitaminas, son parte de los lípidos, ¿ya? Pero igual se le hace como una diferencia en definitiva a las vitaminas. Y por otro lado, por inorgánicos tenemos sales minerales y agua. Ahora, cabe destacar que el agua, ¿cierto?, es un componente mayor de nuestro cuerpo. Saber que tenemos cerca de un 80% de agua, ¿ya? Y las sales minerales tienen que ver específicamente con el funcionamiento de los electrolitos. Por ejemplo, tenemos el hierro que va a acompañar, ¿cierto?, a la sangre. ¿Ya? Eso tiene que ver con los componentes, ¿cierto?, o nutrientes de nuestro cuerpo, tantos orgánicos como inorgánicos. Proteínas, tenemos específicamente, por ejemplo, la carne, carbohidratos, lo que son los azúcares, el pan, lípidos, las grasas, los aceites y las vitaminas, ¿cierto? Son todos, por ejemplo, la naranja tiene una vitamina específica y que en definitiva te ayuda, ¿cierto?, al buen funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Ya? Como lo dijimos, las vitaminas son parte de los lípidos. Es sumamente importante hablar de lo que es el contenido calórico y nutritivo de los alimentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos, por un lado, los carbohidratos, que su valor energético corresponde a 4 calorías. Un lípido tiene 9 calorías y las proteínas tienen 4 calorías. Recordar que el carbohidrato funciona como como una energía inmediata, ¿cierto? Los lípidos es mucho más complicado su proceso de síntesis, se podría decir, o más allá de síntesis de lo que es la degradación de lípidos. Por eso, en una alimentación no es recomendable el exceso de grasas. Y las proteínas, que juegan un rol sumamente importante y que es nuestra energía de reserva, ¿cierto?,
Además de que tiene muchas funciones dentro de nuestro organismo. Ahora hablamos de lo que son los requerimientos nutricionales y energéticos. Aquí hace referencia a esto, a la cantidad de energía que necesito diariamente y que está relacionada con las características del individuo. Y aquí se utilizan tres características: la edad, sexo, si es hombre o mujer, y la actividad física, ¿ya? Por lo tanto, a partir de estas características es por donde yo tengo que comenzar a hacer mi dieta, ¿ya? Recordar una diferencia entre dieta y régimen. Dieta es toda la alimentación que tú realizas diario y régimen, ¿cierto? Es cuando uno disminuye, ¿cierto? Las calorías o etcétera para adelgazar u otro, ¿ok? Ahora, para poder establecer cuál es mi alimentación diaria, se utiliza lo que es la tasa metabólica basal, ¿ya? Que fue establecida por la Organización Mundial de Salud, ¿ya? Y esta lo que realiza, en definitiva, estima, ¿cierto?, el gasto energético en reposo o la tasa metabólica basal, ¿cierto? Que eso quiere decir tasa metabólica en basal, cuando la persona está en reposo, indicando la cantidad de energía que requiere una persona de acuerdo a las tres características que hablamos: sexo, edad y nivel de actividad física. Y a partir de esto, ¿cierto?, se establece en definitiva los rangos de acuerdo a estas tres características. Tenemos actividad física, que puede ser, por un lado, sedentaria, ligera, moderada o intensa. Y eso lo va a dividir en mujeres y hombres, ¿ok? Ahora, para realizar esto, ¿cierto?, yo lo que voy a hacer, voy a multiplicar por 12,2, que es la constante, mi peso más 746 por 1,2, en el caso de aquellas mujeres que tienen sedentarias. Y esto va, ojo, de acuerdo a 10 a 18 años. ¿Ya? Estos son los ejemplos. ¿Ok? Luego hablamos de lo que es el índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? La cantidad de masa que yo tengo con respecto a mi estatura, ¿cierto? Ahora, y aquí yo puedo determinar en definitiva en qué estado me encuentro, si estoy delgado, si estoy gordo, si estoy en un estado normal, etc. ¿Cómo se calcula esto? Tenemos la masa, que son los kilogramos, dividido por la estatura, que vendrían siendo los metros, todo eso elevado a 2. Y a partir de eso yo me busco, por ejemplo, en adolescentes de 15 años aproximadamente, o en el caso de ustedes, tenemos enflaquecidos, normales, con sobrepeso y obeso. Y eso lo vamos a dividir en mujeres y hombres. Por lo tanto, yo les voy a, en su actividad de aprendizaje, ustedes tienen que calcular su índice de masa corporal y verificar en qué estado se encuentran de esto, en el caso que sean mujeres y en el caso que sean hombres. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de lo que es la alimentación sana y equilibrada, y eso se basa principalmente, ¿cierto?, en la pirámide alimenticia. En definitiva, ¿qué nos va a indicar, ¿cierto?, la pirámide alimenticia? Es cómo debemos organizar nuestra alimentación, ¿ya? De acuerdo a las porciones, y además el hecho de tener por nivel quiere decir que el primer nivel son aquellos elementos o compuestos o nutrientes indispensables, ¿ya? Y las cantidades, y por lo general son los que yo puedo consumir en mayor cantidad, y ya los últimos niveles son los que yo debo evitar, como se les denomina consumo moderado. El primer nivel, que incluye alimentos que aportan principalmente carbohidratos y muchas calorías, como el pan, pasta, cereales, entre otros. Ahora, lo que sí, no puede haber un exceso tampoco, entre 6 a 8 porciones. El segundo nivel se divide en lo que son las frutas y verduras, y aportan principalmente las vitaminas y las fibras, ¿ya? Por un lado tenemos la fruta, que va de 3 a 5 porciones, y las verduras de 2 a 4 porciones. En el tercer nivel encontramos lo que son las carnes, principalmente lo que son las proteínas, ¿cierto? Además de hierro. Y aquí está el lado de acá, aquí va de 1 a 2 porciones. Los lácteos son una gran proporción de calcio y también aportan sus propias proteínas, y en el caso de estos se pueden de 3 a 4 porciones. Luego ya pasamos a lo que son los consumos moderados, o sea, ¿qué quiere decir moderado? Que si se pueden evitar, mucho mejor. Y son aquellos grupos de alimentos ricos en lípidos, ¿ok? Y por último, en el quinto nivel tenemos aquellos que son ricos en azúcares, por ejemplo, los dulces, los chocolates, etc. Consumo moderado es que los tiene que consumir muy poco, o principalmente si los puede evitar es mucho mejor. ¿Ok? Eso es lo último que vemos en esta unidad. Ya revisamos todo lo que era la diferencia de células, ¿cierto? Los compuestos orgánicos,
lo que es nutrición, ¿cierto? Ahora los voy a invitar a ver el material complementario, que tiene que ver principalmente con la formación de la orina, para que les quede mucho más claro, y además a realizar su actividad de aprendizaje. Así que nos estamos viendo en una próxima ocasión.